conversando aquí. La verdad es que entre los tres, conversando sobre ese importante periplo de un grupo muy numeroso de diputados a la tierra prometida, que fueron a Nicaragua, que decía Fernando, que si a uno lo invitan a Nueva Zelanda, porque un lugar interesante así, pues vale la pena, pero ir a comprar el ron a Nicaragua, ir a comprar algunas de las cosas bonitas. Y retratarse con el rosrones. Y todavía retratarse. En la red hay una foto. Yo vi hoy una foto de uno de ellos. Con guayabera, con panzoncito ahí, mangas de camisa, por supuesto. Seguro Managua sí está haciendo calor. En Masaya. En un mercado, yo no sé cómo. Sí, en Masaya. Lleno de botellas. Y con 2 botellas de licor debajo del brazo. En Aldilá Plus, como y unos acompañantes que le ayudan a cargar el resto. Yo no sé, yo me acuerdo una vez que hubo un viaje así, y entonces sacamos una sail, ¿verdad? Sale un grupo de 14 elefantes. Pero las circunstancias en que eso se da son... No, pero eso es vergonzoso. Son una vergüenza, No. En fin. Hay viajes de viajes, sí. Pero digamos... Hay viajes de viajes y viejas de viejas. No sé cuál es más importante. Pero, porque yo recuerdo viajes grandes de diputados, 26 diputados que viajaron a Cuba una vez, sí, hace como 30 años, sí, cuando no habían relaciones diplomáticas. Lo llevó Julio Suñol, encabezado por eso era importante desde el punto de vista político y sí, para tratar de romper la Guerra Fría. En otra ocasión, diputados que viajaron a Corea del Norte. A China. A Corea del Norte y China, sí. Que eran como impulsos para romper Guerra Fría, muros de esa naturaleza. Pero no se viajaba, digamos, a situaciones con países con los que teníamos conflictos directos. Conflictos irresolutos. En el caso nuestro, con Nicaragua tenemos conflictos directos que no están bien zanjados, no están bien curados. Así es. Es un viaje oficial el que hicieron los diputados, a todas luces que sí. Primero, piden el permiso a la Asamblea Legislativa para viajar oficialmente en gran comitiva de 14 diputados a Managua. Segundo, les pagan los salarios de aquí, porque no se van sin goce de salario, ¿verdad? Tercero, van con pasaporte diplomático oficial de diputados representantes de la República nuestra, es decir, están con toda la pata. Cuarto, son recibidos oficialmente como diputados de Costa Rica y les dan toda la bomba y toda la parafernalia de ese recibimiento en Nicaragua y los atienden con los excesos que ya Fernando comentó, hasta de mostrarse comprando guaro nicaragüense que lo pueden comprar aquí en cualquier supermercado, ¿verdad? Al mismo precio. Al mismo precio, ¿verdad? Salvo que fuera para tomar allá. Bueno. 2 botellas, como se retrató un diputado ahí, llevándolas al hombro, ¿verdad? Para tomarlas seguro en la noche de hotel ahí. Entonces uno dice, sí, era un viaje oficial. Una expresión que dijo uno de ellos, el vicepresidente de la Asamblea Legislativa del Movimiento Libertario. Perdóname, yo sí haría lo que están haciendo en Estados Unidos. Ese no es mi presidente, esos no son mis diputados, esos no son costarricenses, esos son, ¿cómo llamarlo? Es decir, oportunistas. Zánganos, eso Zánganos, ese es el nombre que merecen. Nombre. Qué horror. Yo me estaba acordando de una cosa que vos me aclaraste bien aquí el otro día cuando hablábamos de los albores de la Jeanette Fruit Company. Hablaba de un libro y después... El Imperio del Banano. El Imperio del Banano. Después ya se me aclaró bien. Fue Samurai el que dijo que en Honduras era más barato sí, comprar un chancho que... ¿Cómo es? Comprar un diputado que alimentar un chancho. No, lo que dijo fue que salían más baratos comprar las mulas o los burros que comprar diputados.
Así fue. Es más barato comprar un diputado que alimentar un cerdo. Exactamente, así fue. Que era más barato. Así fue, sí. Comprar. Es más barato. Yo estuve investigando el asunto después para es que en el libro en las memorias de Samori no dice así, por eso. Eso lo dice el otro libro. Claro, en otro libro, sí. Pero a mí, no, es que de ese libro ya yo había conversado con alguien y tenía algunas nociones que vos profundizaste. Pero bueno, digo que recordaba yo ese dicho ahora, porque, no sé, vamos a ver, si la Asamblea Legislativa de Costa Rica se ha entretenido condenando a todos aquellos, o algunos casos, algunos gobiernos que han, por así decirlo, faltado a la majestad de los parlamentos, ahora con qué cara van justamente a un país donde es obvio que ha habido un total menosprecio por la majestad parlamentaria. Pero, exactamente, además la Asamblea aquí condenó a la Asamblea nicaragüense por la maniobra que hicieron para destituir 26 diputados. ¿Viste la excusa del diputado? Y van oficialmente a reunirse con los diputados que destituyeron. Sí, así es. No es con los que llegaron a sustituir a los otros, sino con la delegación oficial que destituyó, con el Frente Sandinista, que fueron los que atendieron a secciones. Los destituyentes, ¿para qué? Los destituyedores. Pero bueno, Pero el Alfarito... Mira, nada más para cerrar ese capítulo, a Sam Samori se le debe un detalle muy interesante, aparte de las burradas que dijo, que cambió totalmente la política de la antigua United Fruit de Boston. Fue el que empezó a introducir un montón de cambios muchísimo más humanos. No, pero no solo ese detallito se le debe. Ajá. Se le debe el saqueo, el robo de la arqueología centroamericana y de la de Costa Rica. Así es. 40,000 piezas de Costa Rica arqueológicas indígenas están solamente en el Smithsonian Institute. Y eso no fue objeto de que el gobierno las regalara, de que las intercambiara. Se las robaron. Se las robaron construyendo el ferrocarril. Así fue, entonces le debemos, nos debe, más bien. No, pero Samuel Zamora no tuvo nada que ver con la construcción del ferrocarril. Los que tuvieron que ver con la construcción del ferrocarril y las bananeras, con todo. Cuando iban sembrando banano, iban arrasando, iban haciendo... Esa fue toda la época de la United Fruit Company hacían excursiones Boston, para robarse esa cosa, claro. Era eso. Pero lo interesante es que nunca ha habido un gobierno en Costa Rica que haya hecho gestión de retorno de esas piezas. Bueno, yo le contaba que Es que durante mucho tiempo como que no fue... No, pues en mucho tiempo autoridades de ese país eran cómplices de eso y más bien hacían colecciones privadas. Claro. Tenían colecciones privadas. No, y la colección Oduber por eso no es una de las colecciones mejor hechas de Costa Rica, que ni siquiera se exhibe en Costa Rica. Creo que solo se exhibió una vez hace como 15 o 20 años, porque generalmente anda en el extranjero, ganando plata en exhibición. Yo les conté a ustedes que a mí me dio unas piezas cuando fui a la Feria Mundial. Cuando le cae el museo por decir eso aquí hoy. No, a mí no, porque no había una prohibición tan dura en ese entonces. Segundo, porque yo simplemente la llevé, él tenía un contacto con, no me acuerdo cuál universidad, y había medio negociado ya algunas de las cosas. Yo fui el transportista. A mí eso a mí me pasó un chiste. ¿Cómo? Tomamos nota. Me pasó un chiste de donde quedé como ingenuo, ¿verdad? Porque siendo director de la editorial de la universidad cayó en mis manos un ejemplar del informe de la fundación, de una fundación en Pittsburgh, ya me acuerdo, ¿cómo se llama? Es una fundación que había financiado algunas de las depredaciones de esas, incluso había logrado comprar a un clérigo famoso de Costa Rica una colección
invaluable por cualquier bicoca y se la llevaron a Estados Unidos. Entonces ahí se describía una serie de exploraciones arqueológicas que habían hecho en la zona de la península de Nicoya y en otras partes de Centroamérica, a cargo de un arqueólogo sueco, que en Costa Rica se le aprecia mucho, yo no sé por qué, si era un pirata o una rata de la arqueología. Es que no me acuerdo el nombre. Yo lo escribí, hace poquito escribí un artículo sobre eso, y como ustedes no me leen, entonces no sé. Pero se publicó en la prensa costarricense un reportaje sobre el saqueo que continúa, y a mí me dio mucha cólera, porque la periodista se hizo la tonta con el pasado. Lo que yo había encontrado era ese informe, que es un libro lindísimo, impresionante. Entonces, yo logré el acuerdo de la comisión editorial de reproducirlo, como ya es muy viejo, fíjate que fue publicado en 1907. Ya no hay ningún problema para reproducirlo facsimilarmente. Pero ahí no lo logré hacer. Pero mi intención era hacer una edición pequeña, como para poner a circular eso y que la gente se diera cuenta de que había sido una piratería y que aquí había sido condonada. Incluso la editorial de Costa Rica publicó un libro que era casi un panegírico a ese sueco ladrón, ¿verdad? Porque lo que hizo fue llevarse de Costa Rica un montón de, una cosa tremenda. También lo hizo en El Salvador y en Guatemala. Pero bueno, el punto está en que cuando ya estaban preparando la impresión, vino un universitario de esos muy petulantes, me dijo que cuál era el propósito. Entonces yo le dije ingenuamente, bueno, mire, me inspiré en Melina Mercuri. ¿Cómo? Melina Mercuri era, o Mercurio, Melina, la gran actriz griega, fue nombrada ministra de Cultura. Y se jaló la gauchada de lograr que le repatriaran una serie de obras arqueológicas que los ingleses se habían robado de Grecia. Y lo logró. Claro, hubiera hecho más si le hubieran dado chance. Y yo decía, bueno, puede ser que algún día llegue a Costa Rica un gobernante decente que coja y obligue al gobierno a pensar en eso, a devolvernos estas cosas. Estamos hablando de esas cosas. La esfera más grande que produjeron los aborígenes en el sur. Que se encuentra en el sur. No, que se encuentra no. Se la llevaron. En la Feria Mundial de Nueva York, un día, recorriendo con don Chico Orlis, por cierto, don Chico me dice, ¿y esa quién le trajo? Le dije, vea, don Chico, usted sí que me ha hecho la pregunta del $1.000.000. Yo no sé eso se la llevó la United Fruit Company. Pero espérame, ahora está en el Peabody Museum. Entonces me contaron. La llevaron, la fueron a poner en un barco y cayó y hundió el barco. Le hizo un hueco, pues una cosa enorme. Entonces tuvieron que llevarlo en otro barco. Estuvo en la Feria Mundial, en este momento no sé dónde está, pero es una cosa descomunal. De pie uno así, no convierte en radio, ¿cómo se dice? Sí que sabe de esas cosas. Sí, pero lo contaba con la edición esa cuando yo contesté eso, que este profesor universitario me dijo que si yo era idiota, así. Una vez acompañando yo a mi esposa, ella iba a un curso de entrenamiento a la Clínica Mayo, pasamos ya una semana, pero yo estaba fuera de eso, entonces yo me dediqué a pasear, pero recorrí mucho los pasillos de la Mayo, porque incluso van por debajo de las carreteras y las aceras y todo. Y ¿La Clínica Mayo? La Clínica Mayo, sí. Y habían vitrinas donde había arqueología centroamericana y ahí decían piecitas de Costa Rica. Yo hice un inventario prácticamente de todo lo que yo vi. Por supuesto que es totalmente poco científico porque era nada más recoger la descripción de lo que se decía en urnas. Pero había de todo Centroamérica. Yo decía, interesante, porque hasta los médicos Mayo, los doctores Mayo eran dos, hasta ellos tenían colección privada de arqueología centroamericana. Si no me equivoco, en ese entonces todas las piezas que no eran únicas se podían vender.
No me acuerdo que eso decía Daniel. Pero que no eran piezas únicas. ¿Pero qué es únicas? Únicas pues que son no auténticas. Auténticas no, que no se han reproducido iguales. Porque hay muchas, según él, yo no pero sé. es que no se reproducen, son auténticas, cada pieza es auténtica. Sí, porque claro, no hay únicas. Bueno, esa era la expresión. No las hacían industrialmente. Yo no sé nada de eso, francamente. No, eran únicas en el sentido de que eran era una sola pieza, no había moldes. No, claro que no. Eran made in China. Eso, yo conocí una colección de arqueología chorotega en España que casi nadie sabe que existe. No es la de Patterson. No. Esa está en un lugar en España. No creo, yo quedé tan impresionado que fui a buscar al curador del museo, una persona muy amable. Mire, ¿cómo es que yo en Costa Rica yo nunca he visto nada como esto? A pesar de que hay mucha cosa chorotega. Y me dice, sí, bueno, pero usted vio que está consignado todo como nicaragüense. Le digo, sí, es cierto, pero es chorotega. Entonces me dice, bueno, vea, el municipio de este lugar es muy rico y efectivamente es un municipio turístico allá en el sur de España. Y entonces tienen este museo y pueden comprar todo lo que les ofrezcan. Y aquí apareció un italiano, me dijo, que ofreció vendernos una colección de chorotega que él tenía en su quinta y me la señaló allá en las montañas, un gasómetro, como dicen a la abuela. Y entonces dice, bueno, a mí me encargaron que fuera a revisarlas y de todas las piezas solo hay 3 falsas. Y se las compraron. Y le digo, pero ¿y qué? ¿Es italiano? ¿Qué? ¿De dónde? ¿De qué parte de Italia? Y dice, bueno, él se llamaba tal y tal. Y casi me voy de espalda porque yo lo conocía. Que había vivido en Costa Rica. Yo lo conocía, todos los días lo veía en la Universidad de Costa Rica. Exactamente. Y entonces, este tipo ya se caracterizaba por... Ya sabemos quién es. Sí, vos sabés quién es. Porque estoy sospechando, yo no sé quién. Porque había metido en Costa Rica una gran cantidad de libros que habían salido del tumulto de la guerra civil en Nicaragua. Él vivió en Nicaragua. Sí, claro. Yo sé quién es. Pero no digamos nombres. Muy amigo tuyo. Bueno, no, a mí y lo conocía. Prefiero que diga conocido. Y resulta... No, es que no te quería, vos. Carajo, publicaba mucho. No, por supuesto. Bueno, por eso, sí, ya me acuerdo quién es. Yo estuve en el grupo de 5 personas que impidieron que la universidad le pagara platal por una biblioteca que él se había robado de Nicaragua. Y que después, cuando nos dimos cuenta, en realidad eran fotocopias, porque él le había vendido a la universidad gringa los originales. Sí. Pero entonces, esa colección pertenecía a los Somoza. Después eso yo indagué, cuando yo me quedé... Claro. Pero los Somazos sabían leer. ¿Cómo? No, los chorotegas. La colección chorotega. No, la colección era... La colección pertenecía... Bueno, se le habían robado los Somoza a su manera, pero estaba en Nicaragua. Que chorotega nicaragüense y también... pero era normal. ¿Cómo haría él para sacar todo eso de Centroamérica? No te puedes imaginar, es alucinante la cantidad de cosas que vi ahí, cosas que yo nunca había visto, ¿verdad? Y bueno, así se dio. Hace como 10 años. Lamentablemente. Yo hace como 10 años. Sí, más o menos. Sí, bueno, yo no sé si hace 10 años. Muchas colecciones privadas se hicieron. Ahora te voy a decir por qué lo conocí. No voy a decir nombre tampoco. En una editorial. No. Cuando teníamos la revista Cumbre. Sí, él nos mandaba escribía muy bien, carajo. Nos mandaba algunos artículos y yo empecé a leerlos siempre. ¿Quién será? Beto Cañas un día me lo presentó. Me dijo, este es fulano de tal, que estuvo tanto. Entonces, pero ninguno de nosotros... Pero era un playador. Por eso, ninguno de nosotros sabía que... A Sabato. Es de carajo. Lo exhibí. Cuando yo en la Nación publiqué un artículo donde no dije que él era un plagiador, sino que reproduje parte del artículo de él y parte de Sabato.
Y ahí solo un nombre, había cambiado el nombre de Brahms por el de Beethoven o al revés. Eso es lo único que había hecho. Y cuando se vio agarrado, salió con una explicación como de 20 líneas, totalmente absurda, pero... Así que entonces tenemos uno ahí, pero volvamos a la arqueología. Creo que muchas colecciones, algunas colecciones privadas más bien importantes del país se hicieron con miembros de la junta directiva del Museo Nacional en su época. Ahora ya no, pero digamos, hace 50 o más años, las juntas directivas era gente de plata, de renombre, etcétera, y estaban ahí muy figuronamente. Y llegaban en esa época al museo los guaqueadores a vender piezas y el museo les decía oficialmente: hey, no tenemos plata para comprarlas, ¿verdad? Entonces, el museo, pero yo personalmente sí se la puedo comprar. Y entonces así se hicieron colecciones privadas. Ese fue uno de los mecanismos. ¿Y el obispo Til que se especializaba en ir a buscar piezas de oro? Bueno, ese fue otro saqueador. Ese sí tenía un concepto muy importante, que era lo importante para él. Claro. Deben estar en el Vaticano en algunas partes. En alguna colección. Bueno, la colección de oro del Vaticano de Costa Rica. Pues sí. Digo que yo tenía una magnífica opinión. Pero en esa parte está escrito y puedo dar luego el... Bueno, aterrizamos. Te voy a dar una fotocopia del texto donde está escrito por autoridad que